pañuelos desechables y servilletas. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Leonardo Basso, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias a ti por contestar el llamado a la radio. Bueno, vamos a conversar sobre la colusión. Nuestro país se ha visto envuelto en los últimos años en temas de colusión. Empezamos con las farmacias, el tema de los pollos. La gente aún espera los 7.000 pesos del confort. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con este tema, Leonardo? ¿Por qué sucede en nuestro país de esta forma tan poco estable y dañina para la libre competencia? Lo que sucede es que los carteles tienden a formarse cuando ocurren dos cosas simultáneamente. Una es que hay una alta concentración, eso se refiere a que hay pocos competidores, hay poca competencia. Y Chile en general tiene alta concentración de los medios productivos, por varias causas. Una de las causas es que somos un país chiquitito, por lo tanto no hay demasiado espacio para muchos competidores. Y el segundo elemento es que Chile tenía una ley que era bastante permisiva en términos de lo que lo sucedía a aquellos que eran descubiertos en un cartel. Entonces, cuando uno junta las condiciones estructurales, junto con una ley que es bastante permisiva, y la gente probablemente va a recordar que lo que ocurrió con algunos de estos gerentes que se coludieron para fijar precios fue que los mandaron a clases de ética. Entonces el espacio es como grande para que ese tipo de cosas ocurran. Ahora es muy sano que hayan aparecido y que se descubra porque llevó a un cambio a la ley. Pero esas fueron las circunstancias en las que ocurrieron estos casos. En cuanto al tema del cambio a la ley, antiguamente no era penado el tema de la colusión, o sí era penado pero con penas menores. Hay dos elementos. Uno es que en la mayoría de los países desarrollados, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, la coordinación de precios es un tema que es criminal. Es un tema que pasa por libre competencia, pero después pasa al aspecto criminal. Y una vez que entra al lado criminal, por lo tanto, tiene penas efectivas de cárcel. En Chile, la colusión se trataba solo como un tema de libre competencia y las multas estaban fijadas por ley, no tenían que ver con el daño que hubiesen causado a quienes se pusieron de acuerdo. Entonces teníamos el problema tremendo de que era negocio ponerse de acuerdo en los precios. Y bueno, tú con Thomas W. Ross de la University of British Columbia hicieron una comparación de los efectos de estos dos tipos de colusión, la semicolusión y la colusión de forma completa. Cuéntanos un poquito sobre esta comparación. Claro, lo que nosotros la pregunta que nos hicimos es la siguiente: cuando países como Chile progresan y el año pasado dicen el ponerse de acuerdo en precios es una actividad criminal, y eso es lo que hizo lo que Chile hizo finalmente, causado por el ambiente que generaron estos casos conocidos. Lo que ocurre es que los carteles buscan formas más sofisticadas de coludirse. Aquellos que quieren actuar de manera concertada para dañar la competencia encuentran formas diferentes de hacerlo. Y lo que nosotros nos preguntamos era, ahora que en Chile va a ser ilegal, o sea, no siempre fue ilegal, pero ahora va a ser criminal ponerse de acuerdo en precios y eso va a ser penado con cárcel, ¿existen o no maneras en que ellos puedan ponerse de acuerdo para dañar la libre competencia y ser menos monitoreados y ponerse menos de acuerdo? Y es donde entra la semicolusión. Y lo que hicimos con Thomas Ross de la Universidad de British Columbia fue estudiar si es que existen otras formas en que las firmas puedan ponerse de acuerdo para competir menos, ganar más y dañar a los consumidores. Y la mala noticia es que encontramos que esas formas existen, es lo que llamamos semicolusión, que es cuando las compañías se ponen de acuerdo en otros aspectos que no son el precio. Se ponen de acuerdo en diseño, o en cuanto marketing hacer, o en cuanto desarrollar sus productos, o en la calidad de sus productos. Y esos son elementos que son mucho más difíciles de monitorear para el Tribunal de la Libre Competencia, para la Fiscalía Nacional Económica, que causan daño y que tienen un impacto en cualidades de los productos que no son directamente precio. Y lo que queríamos hacer era decir, mira, esto es algo que puede comenzar a suceder en Chile y va a ser muy difícil de monitorear y
y posiblemente va a suceder como efecto de la ley. Es como la segunda derivada, lo que nos viene después de que damos el primer gran paso. En cuanto a lo mismo, ¿es fácil detectar una colusión de empresas? Porque, claro, en los casos anteriores fueron denunciados. ¿Pero es fácil que los usuarios puedan detectar una colusión? No, no es fácil, lamentablemente no es fácil. La colusión en precios es muy complicada. Uno tiene que demostrar, esto es igual que un homicidio, uno tiene que encontrar que hay una arma humeante, que hubo acuerdo por hacerlo, es muy difícil en precio. Y lo que nosotros estamos diciendo es que demostrar que las firmas se pusieron de acuerdo en modificar las calidades de sus productos o la forma en que los entregan, va a ser aún más difícil. Y lamentablemente eso puede causar bastante daño al bienestar de los consumidores y por lo tanto a la eficiencia del país. Bueno, ustedes como modelo de estudio se centraban en ejemplos de la industria aeronáutica. En el caso de la colusión que afecta a 2 aerolíneas, posiblemente coludías, la frecuencia, parte de la calidad del servicio, pero no así en los precios. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro, esta fue la forma en que invité a Toma a ver esto. Yo tenía la conjetura que hacía harto tiempo, no en Chile, pero en Estados Unidos, habían aerolíneas que parecían no estar compitiendo, no estar poniéndose de acuerdo en los precios propiamente tal, pero uno veía que había frecuencias que disminuían. Y la frecuencia, usted sabe, es una forma de competir. Yo ofrezco mejores frecuencias que mi competidor, por lo tanto, ofrezco un mejor producto que mi competidor y me llevo y trato de capturar la demanda. Y esas frecuencias se veían disminuyendo. Y yo tenía la teoría de que lo que estas aerolíneas norteamericanas estaban haciendo era que se estaban poniendo de acuerdo en frecuencias. No en los precios que cobran, pero sí en las frecuencias que ofrecen. Y así es como comenzamos este estudio y finalmente en 2015 el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió acusar a estas dos compañías norteamericanas de ponerse de acuerdo en frecuencia. Parte del problema es que el efecto en precio es bien poco evidente. Entonces son casos muy difíciles de probar, es realmente complicado de probar y por lo tanto de conseguir juicios o castigos. Y en cuanto a lo mismo, te quería consultar sobre este tema de colusión, lo que estamos conversando hasta ahora con el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Basso, sobre este tema que nos ha golpeado en los últimos años en nuestro país sobre la colusión. ¿Tú crees que llegará a estos 7.000 pesos que deberían haber llegado hace bastantes meses atrás? Muchos de los chilenos aún esperan estos 7.000 pesos por la colusión del confort. Van a llegar, tarde o temprano van a llegar. Yo creo que lamentablemente respecto del daño real causado a los consumidores no estamos ni cerca de hacerlos pagar por el daño causado. Todavía nos queda un largo trayecto que recorrer para que los consumidores sean capaces de conseguir de vuelta a aquellos que les fue robado por un acuerdo ilegal entre compañías. Todavía nos falta mucho en términos de legislación en Chile en ese sentido. ¿Es una burla para ti que la empresa haya hecho esta solución de darle 7.000 pesos a cada usuario mayor de 18 años en Chile? ¿Por el tema de la colusión del confort? Me siento violentado, sí. ¿Sí? ¿Cuál crees tú que haya sido la mejor forma de poder...? Es que la legislación no permitía más. Ya. Déjeme dar un ejemplo. En Estados Unidos, cuando se detecta una colusión, uno calcula cuál fue el daño real causado a la economía por esa colusión. Y ese daño se multiplica por 3 y eso es lo que las compañías tienen que devolver, además de las penas de cárcel que estén involucradas. Perfecto. Nuestra legislación en Chile aún no permite ese tipo de cosas. Yo creo que nos vamos a mover en esa dirección, pero necesitamos penas mayores. Ahora, junto con esta mejor legislación y penas mayores, viene la sofisticación de los carteles y ahí es donde esta investigación intenta decir, está muy bien, avancemos en la legislación, pero estemos también muy atentos a qué es lo que viene después, cuál es la fase siguiente de aquellos que deciden no querer competir, sino ponerse de acuerdo y hacer trato. Perfecto. Leonardo, quiero agradecerte el tiempo de haber tomado este día sábado, anterior a estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, haber podido conversar con nosotros sobre este tema que nos afecta directamente a nosotros los chilenos. No siempre las empresas son las ganadoras, sino que también tiene que haber una forma de
de ganarle a la colusión en nuestro país? Esto es como cowboys y cherries. Hay que estar siempre súper atentos. La mayoría de las compañías quieren competir y ganar legalmente, pero hay que estar muy atentos a aquellos que no. Y bueno, agradecerles que estén interesados en estos temas y tratando de educar a la población respecto a sus derechos. Exactamente. Gracias, Leonardo, por el tiempo. Leonardo Basso, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, nos conversaba sobre esta nueva forma de colusión estable y dañina para la libre competencia. Recordemos que en los últimos años grandes empresas afectaron el precio de algunos productos como las farmacias, los pollos y la última, la colusión del papel confort.